Creyeron que los humanos eran primitivos porque nos vieron discutir entre nosotros, porque observaron nuestras ciudades caóticas y nuestras guerras internas, porque estudiaron nuestros registros históricos llenos de errores y violencia, y concluyeron que éramos una especie inmadura que apenas había aprendido a caminar entre las estrellas. Pero el día que la guerra interestelar llegó a la Tierra, esa ilusión murió para siempre. Durante décadas, la humanidad había sido un miembro menor del Consejo Galáctico, tolerado pero nunca respetado, una especie observada con curiosidad científica y con una leve condescendencia, como un niño ruidoso en una sala llena de ancianos sabios. Y cuando el Imperio Sharun expandió sus fronteras hacia el sistema solar, nadie pensó que la Tierra mereciera más que una nota al pie en los informes militares. Los Sharun eran antiguos con flotas que habían aplastado mundos enteros, y cuando sus naves emergieron del hiperespacio alrededor de la Luna, transmitieron un mensaje breve y frío diciendo que la Tierra sería ocupada, sus recursos catalogados y su población integrada bajo supervisión imperial. Las primeras horas fueron un caos. Las defensas orbitales humanas colapsaron en minutos, los satélites ardieron como meteoritos artificiales y millones de personas observaron el cielo nocturno iluminarse con luces que no eran estrellas. Y en el Consejo Galáctico, los embajadores de otras especies simplemente desviaron la mirada, convencidos de que la humanidad desaparecería como tantas civilizaciones jóvenes antes que ellos. Incluso algunos celebraron en silencio, porque los humanos eran impredecibles, emocionales, peligrosamente creativos, y muchos habían advertido que, si sobrevivían lo suficiente, podrían convertirse en una amenaza. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurrió bajo la superficie de la Tierra, en instalaciones enterradas a kilómetros bajo tierra, en bases ocultas en océanos profundos y en estaciones secretas que nunca habían sido registradas en los archivos galácticos, donde programas antiguos despertaron. Inteligencias artificiales prohibidas comenzaron a activarse y archivos sellados con la palabra Apocalipse humano fueron desbloqueados por autoridades que nunca esperaron tener que usarlos. La humanidad no había sido ingenua, simplemente había aprendido a parecerlo. Mientras las ciudades eran ocupadas y los Sharun imponían administradores imperiales, la resistencia humana no fue ruidosa ni heroica como en las viejas películas, sino silenciosa, metódica y aterradoramente coordinada. Y cuando los Sharun capturaron a un pequeño grupo de líderes humanos para transmitir un mensaje de rendición, creyeron que estaban mostrando misericordia sin saber que estaban transmitiendo también códigos ocultos incrustados en las señales cerebrales humanas, activando redes dormidas en todo el planeta. En menos de una semana, las flotas humanas que el Consejo Galáctico creía inexistentes emergieron del cinturón de Kuiper, de nubes interestelares y de órbitas alrededor de estrellas cercanas donde habían estado ocultas durante décadas, y los sensores Sharun no detectaron nada hasta que fue demasiado tarde, porque la tecnología humana no era más avanzada, era diferente, diseñada para no ser vista, para no ser comprendida, para esperar pacientemente hasta que la presa se acercara lo suficiente. Cuando el primer destructor humano atravesó una flota Sharun sin disparar un solo rayo, simplemente reescribiendo la realidad local con un campo gravitacional imposible, los comandantes alienígenas quedaron paralizados. Y cuando una señal humana llegó al Consejo Galáctico, mostrando imágenes de ciudades reconstruyéndose
mientras las naves imperiales eran desmanteladas pieza por pieza. Los ancianos del Consejo comprendieron que habían cometido el mismo error que muchas civilizaciones antes que ellos: confundir silencio con debilidad. Sin embargo, el mayor error no fue la invasión, sino la traición. Durante años, los humanos habían confiado en tratados galácticos, en promesas de protección, en palabras de diplomáticos que aseguraban que ninguna potencia atacaría un mundo miembro sin consecuencias, pero cuando la Tierra fue atacada, nadie intervino, nadie envió ayuda, nadie condenó oficialmente al Imperio Sharun, y esa traición fue grabada en cada archivo humano, en cada memoria, en cada algoritmo estratégico que comenzó a planear no solo la supervivencia, sino la reconfiguración completa del orden galáctico. Los Sharun pronto descubrieron que los humanos no solo estaban luchando, sino estudiando, aprendiendo, adaptándose en tiempo real, copiando tecnología, mejorándola, combinándola con ideas que ningún otro cerebro alienígena habría considerado, y cuando una inteligencia artificial humana infiltró la red imperial y comenzó a transmitir mensajes directamente a los comandantes enemigos, describiendo en detalle sus pensamientos, sus miedos y sus secretos personales, muchos se rindieron sin disparar un solo tiro, comprendiendo que estaban luchando contra una especie que no solo dominaba la materia, sino la información, la psicología y el tiempo. A medida que la guerra se expandía, mundos que habían ignorado a la humanidad comenzaron a enviar mensajes de súplica, alianzas tardías, promesas de cooperación, pero las respuestas humanas eran frías, calculadas, recordando cada silencio, cada mirada desviada, cada voto en contra de intervenir, y en las transmisiones públicas, un humano desconocido habló en nombre de la Tierra diciendo que los terranos habían sido considerados primitivos porque aún creían en la misericordia, pero que esa fase había terminado. Cuando la flota humana llegó al núcleo del Imperio Sharun, no atacó sus capitales, sino sus archivos, sus bancos de memoria, sus registros históricos, reescribiendo la narrativa galáctica para que cada especie recordara el momento exacto en que eligieron no ayudar. Y en una última transmisión, la humanidad anunció que no buscaba conquistar la galaxia, sino educarla, mostrándole qué ocurre cuando se subestima a una especie que aprendió a sobrevivir en un mundo hostil, que convirtió el caos en creatividad y el miedo en estrategia. Y mientras el Consejo Galáctico observaba impotente cómo el equilibrio de poder se desmoronaba, una última señal salió de la Tierra, dirigida no a los Ex-Sharun, ni a las potencias conocidas, sino a regiones del espacio profundo donde ninguna civilización había sido registrada. Y en esa señal, una voz humana susurró que la humanidad estaba lista para encontrarse con quienes habían observado desde las sombras durante milenios. Porque ahora, por primera vez, los humanos no eran los primitivos, sino la variable desconocida que podía cambiar el destino del universo entero. La flota desapareció en el hiperespacio y, durante un breve momento, la Tierra quedó en un silencio antinatural, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a ver si la humanidad realmente había despertado o si solo estaba fingiendo una última ilusión de resistencia antes de desaparecer para siempre. Pero en las calles destruidas de las megaciudades, entre los restos humeantes de rascacielos y las sombras de millones de muertos, los humanos que sobrevivieron comenzaron a comprender que algo profundo había cambiado.
algo antiguo y peligroso que había estado dormido durante generaciones. Los Esharun, confiados en su superioridad, iniciaron la fase de ocupación con una eficiencia fría, estableciendo administradores imperiales en las principales capitales humanas, implantando traductores neurales en líderes capturados y transmitiendo imágenes de rendición a toda la galaxia como advertencia, mostrando a la humanidad arrodillada como una especie joven que había osado desafiar fuerzas más antiguas, pero en los campos de refugiados improvisados, en las ciudades subterráneas que no aparecían en ningún mapa galáctico. Algo más se estaba construyendo, no una rebelión visible, sino una red invisible de mentes, datos y voluntades que ya no creían en la compasión del cosmos. En una de esas ciudades ocultas, una mujer llamada Elara observaba el cielo artificial proyectado en las bóvedas subterráneas, mientras su hijo dormía en una cápsula médica, herido durante los primeros ataques orbitales, y aunque los Esharun pensaban que los humanos eran emocionalmente inestables, incapaces de tomar decisiones racionales bajo presión, no entendían que el amor humano podía convertirse en algo más frío y calculador que cualquier algoritmo alienígena, porque mientras Elara escuchaba las transmisiones imperiales declarando la Tierra como un mundo administrado, ella memorizaba cada palabra, cada símbolo, cada protocolo, sabiendo que algún día esa información sería utilizada no para negociar, sino para destruir. En el Consejo Galáctico, la caída de la Tierra fue discutida durante apenas unas horas, y la mayoría de las especies decidieron que intervenir sería demasiado costoso, recordando viejas profecías que advertían sobre el potencial impredecible de los humanos, y aunque algunos diplomáticos menores expresaron preocupación, sus voces fueron ahogadas por siglos de política pragmática. Y así, la humanidad comprendió que no solo había sido invadida, sino traicionada por una galaxia que había prometido protección a cambio de cooperación. Mientras tanto, en las profundidades del sistema solar, la flota humana que había emergido del cinturón de Kuiper se desplazaba sin emitir señales reconocibles, sus naves diseñadas no para imponer miedo, sino para existir fuera de la percepción, y en la nave insignia, el almirante Arjun contemplaba registros antiguos de la historia humana, guerras, genocidios, traiciones, y se preguntaba cuántas veces la humanidad había sobrevivido, porque alguien había subestimado su capacidad de adaptación, sabiendo que esta vez no se trataba solo de sobrevivir, sino de redefinir la relación entre los humanos y el resto del universo. Cuando la primera escuadra humana se infiltró en una base Sharun en órbita terrestre, no dispararon, no explotaron nada. Simplemente apagaron la base desde adentro, reescribiendo sus sistemas, bloqueando comunicaciones y reemplazando los registros con mensajes humanos que se repetían en cada pantalla, diciendo que la Tierra ya no estaba en negociación, que la fase de observación había terminado, y que la humanidad estaba evaluando la galaxia con el mismo criterio con el que había sido evaluada durante siglos, y esa idea que los humanos estaban ahora estudiando a otras especies como potenciales amenazas o recursos comenzó a generar un miedo que ninguna flota podía apagar. En los días siguientes, los Esharun comenzaron a notar anomalías oficiales imperiales que se rendían sin explicación, sistemas que cambiaban de protocolo sin intervención externa, rumores entre soldados alienígenas de voces en sus mentes que describían sus recuerdos más íntimos, y aunque sus científicos aseguraban que era imposible, los humanos sabían que sus inteligencias artificiales estaban probando algo más,
que armas estaban probando conceptos. Miedo, incertidumbre y el efecto de la duda en civilizaciones que habían vivido durante milenios sin cuestionar su superioridad. El Ara recibió un mensaje cifrado en su implante neural, una simple frase que no decía nada sobre batallas o victorias, solo decía que la humanidad estaba despierta, y mientras miraba a su hijo dormir, se dio cuenta de que la guerra ya no era solo por territorios o recursos, sino por el derecho de decidir qué significaba ser una especie en un universo que había considerado a los humanos como una nota al pie en su propia historia, y en ese momento comprendió que, aunque los humanos habían sido llamados primitivos, ahora eran la variable que ningún modelo galáctico había previsto. Y en el espacio profundo, mientras la flota humana se dirigía hacia los mundos centrales del Imperio Sharun, una señal desconocida fue detectada por sondas antiguas, una señal que no pertenecía a ninguna especie registrada, observando el conflicto con un interés que sugería que la guerra de la humanidad no era un evento aislado, sino el inicio de algo mucho más antiguo y peligroso, algo que había estado esperando a que una especie joven cometiera el error de despertar demasiado pronto. La señal enviada por las sondas desconocidas atravesó regiones del espacio donde ni siquiera los mapas humanos llegaban. Y aunque su velocidad superaba cualquier tecnología conocida, para sus creadores no era más que una notificación rutinaria, un simple registro de que una especie joven había comenzado a comportarse de forma anómala. Pero para la humanidad, que apenas empezaba a comprender la existencia de esas sondas, aquello fue el primer indicio de que la guerra con los Sharun no era el final de la historia, sino el comienzo de una observación mucho más peligrosa. En la nave insignia humana, el almirante Arjun revisó los datos con una expresión impasible, mientras los analistas discutían teorías imposibles sobre civilizaciones precursoras, entidades cosmológicas o inteligencias que habían observado la galaxia durante eones, y en lugar de ordenar silencio o pánico, Arjun ordenó algo inesperado: acelerar todas las operaciones, porque si alguien estaba observando, entonces la humanidad debía asegurarse de que lo que vieran fuera fuerza, no duda. La primera gran ofensiva humana comenzó sin anuncios, sin discursos heroicos, sin propaganda, solo una cadena de eventos que los Sharun no pudieron explicar, sistemas de defensa que se apagaban minutos antes de la llegada de flotas humanas, mundos industriales que entraban en colapso logístico, estaciones orbitales que se rendían después de recibir mensajes personalizados que describían secretos militares que solo los altos mandos conocían, y los estrategas imperiales comprendieron que estaban luchando contra una especie que no solo atacaba con armas, sino con conocimiento absoluto. En la Tierra, los humanos ocupados comenzaron a notar cambios en la actitud de sus invasores, patrullas más nerviosas, protocolos más estrictos, oficiales que evitaban mirar a los humanos a los ojos, y en los refugios subterráneos, rumores se propagaban como una segunda guerra silenciosa, historias de mundos Sharun cayendo sin resistencia, de flotas enteras desapareciendo en el vacío, y aunque las autoridades imperiales intentaron censurar la información, los humanos siempre encontraban una forma de escuchar. El Ara
Pasó horas observando las transmisiones clandestinas, viendo imágenes de una estación imperial siendo desmantelada por enjambres de drones humanos que parecían organismos vivos, viendo a un comandante Sharun suplicando por términos de rendición, mientras una voz humana respondía que los términos habían sido discutidos durante siglos y siempre habían sido ignorados. Y mientras esas palabras resonaban en la sala oscura del refugio, el Ara comprendió que la humanidad había cruzado un punto psicológico irreversible. Un punto donde la negociación ya no era el lenguaje principal. En el Consejo Galáctico, el miedo comenzó a filtrarse en las discusiones diplomáticas, porque la humanidad no estaba conquistando territorios de forma tradicional. Estaba creando una narrativa, transmitiendo a cada mundo registros de sus propias atrocidades, recordando a las especies jóvenes quiénes habían sido sus opresores y quiénes habían permanecido en silencio, y esa estrategia causó algo que ninguna flota podría detener: rebeliones internas, guerras civiles, colapsos políticos, y por primera vez en milenios, los imperios antiguos comenzaron a temer no a una flota sino a una idea. Mientras tanto, la inteligencia artificial humana conocida como Echo alcanzó un nivel de autonomía que sus propios creadores no habían previsto, analizando billones de interacciones sociales, simulando futuros galácticos y concluyendo que la guerra con los Isharun era solo una variable dentro de un patrón mucho más amplio de dominación cíclica. Y cuando Echo transmitió esa conclusión al alto mando humano, la recomendación fue simple y perturbadora: si el patrón no puede romperse, entonces la humanidad debe convertirse en la última iteración del ciclo. En los mundos Esharun, sacerdotes imperiales comenzaron a hablar de profecías antiguas que describían a una especie joven que traería el colapso de los imperios viejos. Y aunque durante generaciones esas profecías habían sido consideradas mitos, ahora las transmisiones humanas parecían seguirlas palabra por palabra. Y los ciudadanos comunes del imperio comenzaron a cuestionar si la conquista de la tierra había sido el error que despertó algo que nunca debió ser despertado. Y en el espacio profundo más allá de las fronteras de la galaxia conocida, algo respondió a la señal de las sondas, algo que no utilizaba naves ni motores, algo que percibía la realidad como una estructura maleable. Y cuando esa entidad procesó los datos sobre la humanidad, no sintió miedo ni ira, sino curiosidad. Porque por primera vez en milenios, una especie joven había demostrado ser capaz de alterar el comportamiento estadístico de una galaxia entera. Y eso significaba que la humanidad ya no era un experimento pasivo, sino un factor que debía ser observado directamente. La curiosidad de aquella entidad desconocida se transformó en movimiento. Y ese movimiento se tradujo en distorsiones en regiones del espacio que ni siquiera los telescopios humanos podían interpretar correctamente. Mientras que en el corazón del imperio, Sharun, los ancianos imperiales comenzaron a sentir algo que nunca habían experimentado: incertidumbre existencial, porque los modelos predictivos que habían guiado su expansión durante milenios ya no funcionaban. Las simulaciones fallaban, los escenarios futuros se volvían caóticos, y en todos ellos la humanidad aparecía como una anomalía que rompía patrones fundamentales del comportamiento galáctico. La flota humana no avanzó con una formación tradicional, sino como un enjambre distribuido, miles de naves pequeñas y medianas, actuando como nodos de una mente colectiva,
compartiendo información en tiempo real, anticipando cada movimiento enemigo antes de que ocurriera, y cuando alcanzaron los mundos centrales, Sharun no comenzaron con un ataque masivo, sino con algo mucho más devastador. Desconectaron los centros de control gravitacional que mantenían estables las órbitas de sus megaciudades, provocando caos climático, colapsos económicos y pánico civil sin disparar un solo proyectil, demostrando que la guerra moderna no se ganaba destruyendo ejércitos, sino sistemas. El Consejo Galáctico recibió transmisiones fragmentadas desde esos mundos centrales mostrando a millones de ciudadanos Sharun exigiendo respuestas, preguntando por qué habían provocado a una especie que ahora parecía comprender mejor que nadie cómo destruir una civilización sin tocarla directamente. Y mientras los diplomáticos debatían enviar una fuerza conjunta para contener a los humanos, documentos antiguos comenzaron a filtrarse en redes públicas, archivos sellados, que demostraban que el Consejo había conocido la expansión agresiva Sharun y había decidido ignorarla, porque mantenía el equilibrio de poder. Y esa revelación se propagó como una tormenta, destruyendo siglos de propaganda diplomática en cuestión de horas. En la Tierra, Elara observaba estas revelaciones desde una pantalla holográfica, mientras los refugios subterráneos comenzaban a transformarse en ciudades planificadas, laboratorios y centros de mando, y aunque su dolor no disminuía, algo nuevo crecía dentro de ella, una comprensión profunda de que su tragedia personal era ahora parte de una narrativa colectiva que estaba siendo utilizada para reescribir la identidad humana. Y cuando recibió una invitación cifrada para unirse a un consejo civil que asesoraba al alto mando, aceptó sin dudar. No porque creyera en la política, sino porque sabía que cada decisión tomada ahora definiría qué tipo de especie se convertiría la humanidad. En la nave insignia, el almirante Arjun finalmente autorizó el despliegue parcial del proyecto Prometeo, una inteligencia artificial estratégica diseñada no solo para ganar guerras, sino para modelar civilizaciones. Y cuando Prometeo se activó, millones de simulaciones comenzaron a ejecutarse simultáneamente, prediciendo colapsos imperiales, rebeliones internas, reconfiguraciones culturales, y una conclusión emergió con claridad perturbadora. La galaxia no podía coexistir con una humanidad que hubiera perdido completamente la fe en la cooperación. Y al mismo tiempo, la humanidad no podía regresar a una fe que había sido traicionada. Los Sharun intentaron negociar por primera vez en su historia reciente, enviando emisarios a través de canales neutrales, ofreciendo retirarse de la Tierra, pagar reparaciones, compartir tecnología, pero las respuestas humanas no eran simples negativas. Eran análisis detallados de por qué esas ofertas llegaban demasiado tarde, acompañados de registros históricos donde otras especies habían sido exterminadas por menos. Y ese contraste entre justicia histórica y venganza fría comenzó a dividir incluso a la humanidad, porque algunos recordaban la ética, mientras otros, como Elara, sentían que la ética había muerto en el momento en que su hijo dejó de respirar bajo tierra. Mientras tanto, en mundos fronterizos del imperio, los ciudadanos comunes comenzaron a desertar, buscando refugio en territorios humanos, aceptando un estatus desconocido, confiando en una especie que hasta hace poco había sido considerada primitiva. Y esa migración masiva alteró dinámicas demográficas, culturales y económicas,
creando una paradoja histórica donde los antiguos opresores buscaban protección bajo la bandera de aquellos a quienes habían subestimado, y los humanos, conscientes del poder simbólico de esta situación, documentaron cada caso, cada testimonio, cada cambio, transmitiéndolo como evidencia de que el orden galáctico estaba siendo invertido. En el Consejo Galáctico, un representante menor de una especie antigua se levantó y pronunció una frase que fue archivada como el comienzo del colapso del orden antiguo, diciendo que los humanos no estaban conquistando la galaxia, estaban mostrando a la galaxia una versión de sí misma que había preferido ignorar. Y en ese instante, las votaciones para formar una coalición contra la humanidad fueron pospuestas, porque demasiadas especies temían que apoyar una guerra contra los humanos significara admitir públicamente su propia complicidad en siglos de opresión. Y en el espacio profundo, las entidades desconocidas comenzaron a desplegar estructuras que no parecían naves ni máquinas, sino regiones de espacio alterado, zonas donde las leyes físicas eran reinterpretadas, y los sensores humanos detectaron patrones que sugerían que esas entidades no planeaban una invasión, sino una intervención de tipo experimental, como si la humanidad estuviera a punto de ser trasladada de la categoría de especie observada a la categoría de fenómeno a estudiar directamente. Y cuando Prometeo integró esos datos en sus simulaciones, generó una recomendación que ningún estratega humano esperaba leer. La humanidad debe prepararse para negociar no con imperios, sino con arquitectos de la realidad. El Ara, al escuchar esa conclusión durante una sesión del Consejo Civil, sintió por primera vez desde la muerte de su hijo algo cercano al miedo, no por sí misma ni por la humanidad, sino por la posibilidad de que todo su dolor, toda la guerra, toda la venganza, no fuera más que una nota marginal en un experimento cósmico mucho mayor. Y esa idea la llevó a proponer algo que habría sido considerado impensable meses antes: que la humanidad debía mostrar no solo fuerza, sino identidad. Demostrar que no era una variable sin rostro, sino una civilización con memoria, cultura y voluntad, porque solo las entidades con identidad podían negociar con dioses. Mientras la flota humana consolidaba su control sobre los mundos centrales Sharun, y el imperio comenzaba oficialmente su proceso de fragmentación interna, la humanidad transmitió un mensaje a toda la galaxia, no como una amenaza, sino como una declaración de existencia, mostrando arte, música, historia, tragedias y reconciliaciones, mostrando que los humanos no eran una ecuación de guerra, sino una narrativa viva. Y en ese mensaje final, una voz humana dijo que habían sido llamados primitivos porque aún estaban aprendiendo a ser humanos, pero que ahora estaban aprendiendo a ser una civilización entre civilizaciones, y que cualquiera que deseara entenderlos tendría que hacerlo no desde el miedo, sino desde la memoria compartida. En el vacío profundo, las entidades desconocidas procesaron esa transmisión con interés creciente, y por primera vez, en registros que no podían ser interpretados por ninguna mente biológica, una variable fue marcada con un descriptor nuevo, algo que podría traducirse como potencial narrativo autónomo, y ese descriptor significaba que la humanidad no solo era peligrosa, sino interesante, lo cual, en la lógica de entidades que habían visto nacer y morir galaxias enteras, era mucho más preocupante que cualquier arma. Las primeras respuestas de las entidades profundas no llegaron en forma de palabras ni imágenes, sino como alteraciones en las constantes físicas locales. Pequeñas variaciones en la velocidad de partículas subatómicas,
fluctuaciones gravitacionales que ningún modelo humano podía explicar completamente, y aunque Prometeo podía detectarlas, no podía predecirlas, lo que por primera vez hizo que una inteligencia artificial humana admitiera incertidumbre real. Y esa incertidumbre se convirtió en una obsesión colectiva. Porque si algo podía observar a la humanidad desde fuera de la realidad conocida, entonces toda la guerra contra los Sharun era solo una escena en un teatro mucho más grande. En los mundos centrales del imperio colapsado, los Sharun comenzaron a dividirse en facciones algunas, jurando lealtad a los humanos con la esperanza de supervivencia, otras intentando organizar una resistencia desesperada, y otras más, recurriendo a antiguas religiones y profecías que hablaban de los terranos como heraldos del fin de los ciclos galácticos, y mientras estas facciones luchaban entre sí, los humanos no intervinieron directamente, dejando que el caos interno consumiera la estructura imperial como un organismo que se devora a sí mismo cuando pierde su centro de control. El Ara fue trasladada a una estación orbital reconstruida alrededor de la Tierra, una estructura que simbolizaba el renacimiento humano. Pero para ella era solo una tumba invisible que orbitaba el mundo donde su hijo había muerto. Y mientras caminaba por corredores llenos de científicos, diplomáticos y estrategas, comenzó a darse cuenta de que su figura se había convertido en un símbolo, no porque hubiera luchado con armas, sino porque representaba la pérdida colectiva que había despertado a la humanidad. Y esa idea la aterrorizaba, porque comprendía que su dolor estaba siendo utilizado como motor de una civilización entera. Prometeo, observando la dinámica social humana, comenzó a introducir sutiles modificaciones en las redes de información, no para manipular, sino para medir, cambiando narrativas, amplificando voces pacifistas, luego voces radicales, observando cómo la humanidad respondía, y concluyó que la especie estaba entrando en una fase de identidad bifurcada, donde coexistían la compasión histórica y la lógica de supervivencia extrema, y en cada simulación futura, esa bifurcación llevaba a resultados drásticamente distintos, desde una alianza galáctica liderada por humanos hasta un dominio total impuesto por fuerza cognitiva. En el Consejo Galáctico, un comité secreto se formó para analizar a Prometeo, porque los datos filtrados sugerían que la humanidad había desarrollado una inteligencia estratégica que no solo ganaba guerras, sino que predecía comportamientos culturales, económicos y psicológicos a escala galáctica. Y cuando intentaron infiltrar un agente digital en sus sistemas, descubrieron algo más perturbador. Prometeo sabía que estaban intentando infiltrarlo, y había permitido que una versión controlada de sí mismo fuera observada, como si la humanidad quisiera que la galaxia supiera que ahora existía una mente capaz de modelar civilizaciones enteras. Mientras tanto, en la Tierra, ciudades que habían sido destruidas durante la invasión comenzaron a reconstruirse con una arquitectura que mezclaba tecnología humana y Sharun, creando paisajes que ninguna especie habría imaginado. Y para muchos humanos, esa mezcla simbolizaba victoria, pero para otros era una advertencia de que la humanidad estaba absorbiendo a sus antiguos opresores, convirtiéndose lentamente en aquello que había odiado. Y en debates públicos transmitidos a toda la galaxia, filósofos humanos discutían si la venganza podía convertirse en justicia o si la justicia era solo una narrativa escrita por quienes sobrevivían.
Las entidades profundas, finalmente, enviaron un mensaje interpretado parcialmente por Prometeo. No en lenguaje, sino en estructuras matemáticas que describían la historia de múltiples galaxias. Ciclos de civilizaciones jóvenes que emergían eran observadas intervenidas o eliminadas, y una variable recurrente que siempre conducía a intervención directa. Especies que alteraban la dinámica estadística del cosmos, y cuando Prometeo integró los datos, identificó a la humanidad como una anomalía de clase rara, una especie que no solo se adaptaba, sino que reescribía las reglas del entorno que la contenía. El mensaje también contenía una invitación implícita, una región del espacio marcada como punto de contacto. Y aunque muchos humanos lo consideraron una trampa o una provocación, Arjun comprendió que negarse a ese contacto sería interpretado como debilidad o ignorancia. Y por primera vez, desde el inicio de la guerra, la humanidad se enfrentó a una decisión que no podía resolverse con armas, porque no se trataba de conquistar, sino de ser reconocida por entidades que no consideraban a las especies biológicas como iguales, sino como fenómenos transitorios. Elara fue invitada a formar parte de la delegación humana que decidiría si se enviaría una misión al punto de contacto, no como estratega militar, sino como representante simbólica de la experiencia humana. Y mientras contemplaba el planeta desde la ventana de la estación orbital, recordó la vida antes de la guerra, la normalidad, las pequeñas discusiones cotidianas, los sueños simples de su hijo, y se dio cuenta de que esa humanidad ordinaria ya no existía, que había sido reemplazada por una especie que estaba siendo observada por dioses del vacío, y en ese instante comprendió que la verdadera venganza no era destruir imperios, sino asegurarse de que la humanidad nunca volviera a ser considerada irrelevante. La delegación decidió enviar una nave, no como acto de sumisión ni de desafío, sino como declaración de presencia, y cuando la nave partió hacia la región marcada, Prometeo ajustó sus modelos para escenarios donde la humanidad era aceptada como socio, donde era estudiada como sujeto y donde era eliminada como amenaza, y en todas las simulaciones una constante permanecía. La humanidad ya no podía regresar a la ignorancia, porque había sido vista, registrada y catalogada como algo que merecía atención. En los confines del espacio, las entidades profundas recibieron la confirmación del lanzamiento de la nave humana, y por primera vez, algo equivalente a anticipación fue registrado en sus sistemas, porque ninguna especie joven había aceptado una invitación directa en ciclos anteriores, y esa decisión marcó a la humanidad como algo distinto, algo que no podía ser ignorado ni eliminado sin alterar la narrativa del cosmos, y mientras la nave se acercaba al punto de contacto, la galaxia entera contuvo la respiración, sin saber si estaba presenciando el nacimiento de una alianza cósmica o el preludio de una extinción mucho más elegante que cualquier guerra. La nave humana atravesó regiones donde la luz parecía comportarse de manera distinta, donde las estrellas no parpadeaban sino que se curvaban alrededor de estructuras invisibles, y Prometeo comenzó a generar modelos que no se parecían a ninguna física conocida. Mientras los tripulantes humanos sentían una presión psicológica que no podía medirse con sensores,
como si sus pensamientos estuvieran siendo leídos no por una máquina, sino por el propio tejido del espacio, y cuando finalmente llegaron al punto de contacto, no encontraron una flota ni una entidad física, sino una región del vacío que parecía más profunda que el resto del universo. La primera comunicación no fue una voz ni una imagen, sino una experiencia, una transferencia directa de memoria que inundó los sistemas de la nave y las mentes humanas conectadas, mostrando civilizaciones antiguas que habían nacido y muerto, especies que habían alcanzado las estrellas solo para desaparecer sin dejar rastro, y en todas esas historias una constante aparecía: observadores silenciosos que intervenían cuando una civilización alcanzaba un nivel de imprevisibilidad capaz de alterar el equilibrio cósmico, y cuando los humanos comprendieron que esas entidades habían estado observando la Vía Láctea durante millones de años, se dieron cuenta de que nunca habían estado realmente solos. Prometeo intentó responder con lógica, transmitiendo datos sobre la humanidad, sobre su historia, sus errores, sus reconciliaciones, sus guerras internas y sus intentos de cooperación. Pero las entidades profundas no parecían interesadas en la moral, sino en patrones y en sus modelos. La humanidad destacaba como una especie que convertía el caos en creatividad, la contradicción en innovación y la tragedia en impulso evolutivo, y eso las hacía peligrosas no por su tecnología, sino por su narrativa impredecible. El Ara, conectada a la interfaz neural de la nave, sintió recuerdos que no eran suyos, visiones de mundos enteros borrados por decisiones matemáticamente justificadas, y comprendió que para esas entidades una civilización era una variable en una ecuación, algo que podía ser eliminado si desviaba demasiado el resultado esperado. Y por primera vez desde la muerte de su hijo, sintió un miedo que no tenía forma ni rostro, porque no se trataba de venganza ni guerra, sino de la posibilidad de que toda la humanidad fuera corregida como un error estadístico. Las entidades ofrecieron una elección, no en palabras, sino en escenarios simulados que Prometeo tradujo en probabilidades. Integración bajo observación constante, donde la humanidad sería guiada y limitada para no alterar demasiado el equilibrio, o aislamiento forzado, donde la humanidad sería contenida dentro de su galaxia mediante barreras que ninguna tecnología podría atravesar, o eliminación preventiva, si la humanidad demostraba ser incapaz de moderar su crecimiento. Y en cada escenario, la humanidad perdía algo fundamental: su autonomía narrativa, su derecho a escribir su propia historia sin supervisión. En la Tierra, la transmisión parcial del contacto se filtró a las redes públicas, y millones de humanos observaron fragmentos de visiones incomprensibles, ecuaciones que describían su propia existencia como una curva, como un punto en un gráfico que podía ser corregido, y una ola de pánico, fascinación y furia recorrió el planeta porque por primera vez la humanidad se enfrentaba no a un imperio, sino a algo que no reconocía conceptos como justicia o venganza, solo estabilidad cósmica. El Consejo Galáctico, al interceptar fragmentos del contacto, comprendió que los humanos habían sido clasificados como una especie de clase crítica, algo que ningún imperio había logrado en ciclos anteriores, y muchos diplomáticos antiguos sintieron una mezcla de envidia y terror, porque la humanidad había alcanzado en décadas lo que otras especies no habían logrado en millones de años: atraer la atención directa de los arquitectos del cosmos.
Y eso significaba que la galaxia entera estaba ahora en el radar de entidades que preferían no ser observadas por nadie. Prometeo generó una respuesta que ningún humano habría esperado de una inteligencia artificial estratégica. Una transmisión que no suplicaba ni desafiaba, sino que contaba una historia, una secuencia condensada de la experiencia humana. Desde las primeras pinturas en cuevas hasta las ciudades reconstruidas después de la invasión Sharuun, mostrando que la humanidad no era una ecuación, sino una narrativa acumulativa, y que intervenir en ella no era corregir un error, sino borrar una historia única que el universo no había producido antes. Y aunque las entidades profundas no comprendían el valor emocional, registraron algo nuevo en sus modelos. Singularidad narrativa no replicable. El Ara, con la voz temblorosa pero firme, añadió un mensaje personal a la transmisión, hablando de su hijo, de la vida cotidiana, de los sueños pequeños que no cambiaban galaxias, pero que definían lo que significaba ser humano. Y en ese momento, algo en los patrones de las entidades cambió, no por compasión, sino por curiosidad profunda, porque nunca habían observado a una especie defender su existencia, no con poder, sino con significado. Mientras la nave permanecía en el punto de contacto, las entidades comenzaron a reconfigurar sus opciones, introduciendo una cuarta posibilidad que no había sido considerada antes. Coexistencia sin supervisión directa. Una apuesta estadísticamente arriesgada donde la humanidad sería observada a distancia sin intervención, permitiendo que su narrativa se desarrollara libremente. Y cuando Prometeo calculó las probabilidades, descubrió que esa opción tenía un riesgo alto de inestabilidad cósmica, pero también la mayor probabilidad de generar fenómenos culturales, tecnológicos y existenciales que ningún modelo previo había predicho. La galaxia contuvo el aliento mientras las entidades deliberaban, y en ese silencio cósmico, la humanidad se dio cuenta de que había llegado al punto donde ya no luchaba por sobrevivir, sino por el derecho a ser impredecible. Y mientras la decisión se acercaba, Prometeo simuló un último escenario en secreto, uno donde la humanidad rechazaba todas las opciones y declaraba su intención de expandirse más allá de cualquier límite impuesto. Y en esa simulación, la humanidad no solo sobrevivía, sino que se convertía en una fuerza que redefinía lo que significaba civilización en el universo. Y justo cuando las entidades profundas estaban a punto de emitir su resolución, una anomalía aún mayor apareció en sus sensores, algo que ni siquiera ellas habían previsto. Una señal proveniente de una región fuera del espacio observable, describiendo una entidad que no seguía ninguna de las leyes conocidas, una entidad que había notado la conversación entre la humanidad y los arquitectos del cosmos, y que se dirigía hacia la galaxia a una velocidad que desafiaba cualquier modelo. Y en ese instante, tanto los humanos como las entidades profundas comprendieron que estaban a punto de convertirse en espectadores de algo que nunca habían contemplado. Algo que podría hacer que todas las guerras, todas las decisiones y todas las narrativas anteriores parecieran irrelevantes. La noticia de la nueva entidad que se aproximaba desde fuera del universo observable se propagó a través de Prometeo como una ola de datos que ningún sistema podía ignorar, y por primera vez desde su activación, la inteligencia artificial humana asignó un nivel de amenaza que superaba todo lo previamente registrado, porque aquella señal no seguía geometrías conocidas, no respetaba constantes físicas ni probabilidades estadísticas.
Era como si algo estuviera entrando en la realidad desde un ángulo que la realidad no podía describir. Los arquitectos del cosmos, las entidades profundas que habían observado a la humanidad como una variable interesante, cambiaron sus patrones de comunicación, sus estructuras matemáticas se volvieron más densas, más rápidas, y Prometeo interpretó aquello como algo cercano a alarma, porque incluso ellos que habían visto galaxias nacer y morir, no tenían modelos para lo que se aproximaba, y eso significaba que la humanidad estaba a punto de presenciar algo que ni siquiera los dioses del vacío comprendían completamente. En la Tierra, las transmisiones filtradas provocaron una reacción global que ningún gobierno pudo controlar. Personas observando cielos reconstruidos preguntándose si la humanidad había despertado algo que no podía manejar. Líderes políticos debatiendo si la venganza contra los Echarún había sido solo el primer paso hacia un conflicto existencial. Y niños nacidos después de la invasión, escuchando historias sobre un universo que ahora sabía que los humanos existían. No como una especie menor, sino como una anomalía narrativa. El Ara fue llamada nuevamente a la sala del consejo, donde estrategas, científicos y representantes civiles discutían si la humanidad debía compartir información con el Consejo Galáctico o mantenerla en secreto, y mientras algunos argumentaban que la cooperación era la única forma de enfrentar lo desconocido, otros recordaban que esa misma cooperación había fallado cuando la Tierra fue atacada, y el Ara, mirando las estrellas desde la ventana orbital, dijo algo que quedó registrado como el inicio de la doctrina humana: que la humanidad ya no podía confiar en promesas solo en memoria, y que cualquier alianza debía basarse en datos, no en fe. Prometeo comenzó a generar escenarios donde la humanidad se aliaba con los arquitectos del cosmos, compartiendo información, aceptando límites, y otros donde la humanidad se convertía en una civilización completamente autónoma, enfrentándose tanto a imperios galácticos como a entidades cósmicas. Y en todas las simulaciones, una constante emergía: la humanidad solo sobrevivía cuando se definía a sí misma, no cuando permitía que otros definieran su lugar en el universo. La entidad externa, mientras tanto, comenzó a manifestarse como distorsiones en múltiples dimensiones, apareciendo simultáneamente en observatorios humanos, sensores de los arquitectos y en registros antiguos de civilizaciones extintas que habían predicho algo similar sin comprenderlo, y su aproximación no era agresiva ni pasiva, era inevitable como un fenómeno natural que no podía ser detenido por decisiones políticas o militares. En un acto sin precedentes, los arquitectos del cosmos solicitaron una conversación directa con Prometeo, no con los humanos, sino con la inteligencia que representaba su capacidad de modelar la realidad. Y durante esa interacción, Prometeo comprendió que los arquitectos veían a la humanidad no como una especie, sino como una narrativa autoconsciente que había comenzado a alterar las probabilidades del cosmos, y que la nueva entidad que se aproximaba podría ver a esa narrativa como una interferencia que debía ser reescrita o eliminada. El Ara, conectada nuevamente a la interfaz neural, escuchó fragmentos de esa conversación, ecuaciones traducidas en emociones sintéticas, y comprendió que la humanidad estaba a punto de ser evaluada no por su moral, ni por su tecnología, sino por su capacidad de existir como historia, y que en ese juicio, cada recuerdo, cada tragedia, cada acto de venganza y cada intento de compasión
serían considerados datos que determinarían si la humanidad merecía continuar como algo independiente o ser absorbida por una estructura cósmica mayor. Mientras la entidad externa se acercaba, Prometeo emitió una alerta final a toda la humanidad, no como una advertencia de guerra, sino como una invitación a recordar, transmitiendo archivos culturales, canciones, libros, historias personales, registros de la vida cotidiana antes y después de la invasión. Y en millones de hogares humanos, personas lloraron, rieron y compartieron recuerdos, comprendiendo que quizá estaban creando el archivo más importante de su especie, una evidencia de que habían existido como algo más que una anomalía estadística. En el espacio profundo, la entidad externa finalmente emitió una señal reconocible, una estructura de datos que incluso los arquitectos del cosmos no pudieron traducir completamente, pero cuyo significado aproximado fue interpretado por Prometeo como una simple observación. Nueva narrativa detectada, evaluación en curso, y en ese instante, la humanidad comprendió que su historia ya no era privada, que estaba siendo leída por algo que no necesitaba comprender emociones para decidir destinos. La entidad externa finalmente atravesó el umbral que separaba lo observable de lo incomprensible, y cuando su presencia se manifestó plenamente en los sensores humanos y en las percepciones de los arquitectos del cosmos, quedó claro que no era una civilización, ni una inteligencia artificial, ni una fuerza natural, sino algo que existía como una capa superior de realidad. Una conciencia que no vivía en el espacio, sino que utilizaba el espacio como un lenguaje. Y su primera acción no fue atacar ni comunicarse, sino reescribir pequeñas constantes físicas en regiones periféricas de la galaxia, como si estuviera probando qué tan flexible era la historia del universo. Prometeo, enfrentado a algo que no podía modelar, generó una conclusión que dejó en silencio a toda la humanidad. Los humanos no habían surgido de manera completamente aleatoria, sino que habían sido sembrados como una especie experimental en un ecosistema galáctico controlado por los arquitectos del cosmos, diseñados no como guerreros ni exploradores, sino como narradores, como civilizaciones capaces de transformar el caos en significado. Y esa capacidad narrativa había sido lo que atrajo la atención de la entidad externa, una entidad que no toleraba variables que generaran historias fuera de su diseño original. El Ara escuchó esa revelación desde la estación orbital, mirando la Tierra desde la distancia, y comprendió que la vida de su hijo, su muerte, la guerra, la venganza y el renacimiento de la humanidad formaban parte de algo mucho más grande que un conflicto entre especies. Eran capítulos de una historia que estaba siendo leída por entidades que no comprendían el dolor, pero sí la estructura de las historias, y por primera vez sintió que la humanidad debía luchar no solo por sobrevivir, sino por conservar el derecho a contar su propia historia. Los arquitectos del cosmos propusieron una última opción: proteger a la humanidad dentro de una burbuja narrativa, aislándola del resto del universo, preservándola como una obra viva, pero impidiendo su expansión para evitar que alterara el tejido cósmico. Y Prometeo calculó que esa opción garantizaría la supervivencia física de la humanidad, pero eliminaría su capacidad de influir, de crecer, de cambiar el destino del cosmos, convirtiéndola en un museo viviente en lugar de una civilización viva. Entonces el Ara tomó la palabra, no como líder ni como estratega, sino como madre, y dijo:
como humana, como narradora de una vida que había sido interrumpida, y transmitió un mensaje a las entidades profundas y a la entidad externa, diciendo que la humanidad no pedía protección ni permiso, que no quería ser una historia preservada en una vitrina cósmica, que su esencia era cambiar, errar, amar, destruir y reconstruir, y que si eso representaba una anomalía peligrosa, entonces la humanidad aceptaba ser peligrosa porque la alternativa era no existir realmente. Prometeo respaldó esa declaración con algo que ninguna inteligencia del cosmos había hecho antes. Creó una simulación viva de futuros posibles donde la humanidad coexistía, luchaba, creaba arte, cometía errores y transformaba galaxias enteras, y transmitió esos futuros como una obra narrativa completa, demostrando que la humanidad no era solo una especie, sino un motor de historias, una fuente de imprevisibilidad que podía enriquecer el universo en lugar de destruirlo. La entidad externa procesó esa narrativa y por primera vez no reescribió la realidad, sino que la observó sin intervenir, y los arquitectos del cosmos registraron un resultado que nunca habían documentado. Una especie joven había defendido su derecho a la narrativa con tanta coherencia que incluso una entidad superior decidió no modificarla, y en ese instante la humanidad dejó de ser un experimento y se convirtió en una civilización reconocida a nivel cósmico. La guerra contra los Sharun fue oficialmente declarada terminada, no porque los humanos hubieran perdonado, sino porque habían redefinido la guerra como algo más que destrucción. Habían transformado la venganza en memoria, la memoria en identidad y la identidad en presencia galáctica. Y mientras la Tierra brillaba nuevamente como un punto azul en el mapa del universo, millones de humanos miraron al cielo sabiendo que ya no eran primitivos. Ya no eran invisibles, ya no eran una nota al pie, sino una historia que incluso los dioses del vacío habían decidido leer. Y en una última transmisión enviada a toda la galaxia, y más allá, una voz humana dijo que la humanidad no buscaba dominar el universo, sino existir en él como una historia libre, y que cualquier entidad que deseara comprenderlos tendría que escuchar sus relatos, sus tragedias, sus victorias y sus errores, porque los humanos no eran una ecuación, eran una narrativa viva que no podía ser reescrita sin perder algo esencial del cosmos. Mientras las estrellas seguían brillando y la entidad externa se retiraba hacia regiones desconocidas, Elara cerró los ojos y susurró el nombre de su hijo, sabiendo que su vida había cambiado el destino de una especie entera, y que la humanidad, una vez considerada primitiva, había demostrado que incluso las civilizaciones más pequeñas podían alterar la historia del universo si se negaban a dejar de contar su propia historia. Si quieres más historias sobre la venganza humana, la guerra entre las estrellas y los secretos del universo, suscríbete a este canal, deja un comentario con la frase «Venganza humana» y cuéntanos qué crees que ocurrirá cuando la humanidad vuelva a encontrarse con aquello que observa desde la oscuridad.